Había un silencio antiguo en las páginas que nadie quería ler, un silencio mais velho que os próprios rabinos, mais espesso que as paredes das sinagogas e das igrejas que nasceriam depois. Ese silencio no estaba hecho de ausencia de palabras, sino de exceso de interpretaciones. No era la falta de voz, sino el ruido acumulado de siglos de dogmas, hablando unos encima de otros, hasta dejar muda la letra misma que pretendían custodiar. Spinoza, en su soledad, aprendió a escuchar ese silencio como quien afina el oído no al grito, sino al intervalo entre un grito y otro. Y fue ahí, en el intervalo, donde comenzó a descubrir que el Dios del Antiguo Testamento, aquel Dios colérico, celoso, antropomorfizado, no había escrito absolutamente nada. Porque, ¿quién escribe cuando se dice que Dios escribe? Un dedo de fuego en la piedra, o una mano temblorosa de hombre llena de miedo, de hambre, de necesidad de poder. ¿Quién redacta en realidad el mandamiento que prohíbe la imagen, cuando la mente que lo redacta está inundada de imágenes de enemigos, de idolatrías, de amenazas? ¿No es sospechoso que el Dios que debería ser infinito aparezca una y otra vez, tan pequeño, tan local, tan preocupado con tribus particulares, con sacrificios, con olores de grasa quemada? Spinoza no se limitó a leer la Torá. Él leyó las entrelíneas, miró la costura, no la tela, el hilo que une los relatos, no solo las figuras bordadas en la superficie, y en esa costura vio algo terriblemente humano, allí donde se le exigía ver algo absolutamente divino. No fue un descubrimiento repentino, sino una lenta erosión, como el agua que gota a gota va horadando la piedra. En la juventud, cuando aún vibraba en él el eco de las oraciones en portugués de los judíos sefardíes expulsos, cuando escuchaba el murmullo de los salmos y el hebreo resonaba en la sinagoga de Ámsterdam, Spinoza ya sentía una pequeña fisura en la muralla de certezas que le enseñaban. No sabía nombrarla, pero estaba ahí. Era una sensación de desajuste, como quien se prueba una armadura y descubre que las placas de metal protegen, sí, pero también impiden respirar. ¿Cómo conciliar la idea de un Dios infinito con la voz de un Dios que negocia, amenaza, se arrepiente, cuenta cabezas, escoge un pueblo y desprecia a los demás? Tipo assim, um Deus que é causa de si mesmo, eterno, sem corpo, sem paixão, e ao mesmo tempo um Deus que grita com Moisés, porque o povo fez um bezerro de ouro? No, algo não encajava. Algo olía a humano, donde se juraba que todo era divino. Y la sospecha se instaló, discreta pero tenaz, como un huésped silencioso que sin hacer ruido va ocupando cada vez más espacio en la casa mental. Spinoza empezó a hacerse preguntas que, en su comunidad, no se formulaban en voz alta. Preguntas peligrosas, porque no atacaban un detalle, un versículo aislado, sino el corazón mismo de la retórica sagrada. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Qué ocurre con la fe cuando deja de confundirse con la obediencia ciega? ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿No será que la verdadera fe comienza precisamente cuando las certezas se quiebran? Sin embargo, en su entorno, nadie quería hablar de quiebras. Querían muros, no ventanas. Querían leyes, no preguntas. El Dios de sus padres debía ser inquebrantable, innegociable, indiscutible. Pero la historia del pueblo, que decían ser de ese Dios, estaba llena de idas y venidas, de victorias y derrotas, de exilios y retornos, de relecturas constantes del mismo texto, para que éste pudiera seguir justificando nuevos momentos políticos, nuevas angustias, nuevas esperanzas. ¿No era curioso que cada época encontrara en el mismo Dios justificación para sus propios intereses? ¿Acaso el Dios eterno cambiaba de carácter? ¿O eran los hombres quienes lo rediseñaban para acomodar el poder de turno? Spinoza vio en ello una clave. Si el Dios de la Escritura parece cambiar tanto, quizá no sea Dios quien cambia, sino el discurso sobre Dios.
Quizá lo divino, si existe, no sea esa figura temperamental que reparte castigos y favores, sino una realidad más profunda, indiferente a nuestras supersticiones. Pero para llegar a ese pensamiento, tenía que despojar al texto de su halo de intocabilidad. Tenía que atreverse a una herejía mayor que tantas otras. No negar a Dios, sino negar que Dios hubiera dictado literalmente aquellos textos. Decir, con todas las letras, que el Antiguo Testamento no es una carta enviada desde el cielo, sino una colección de escritos humanos, atravesados por sus circunstancias, por sus miedos, por sus guerras. En el fondo, preguntarse quién escribe es preguntarse quién teme. Porque escribir sobre Dios, pretender hablar en su nombre, no es solo un acto de devoción. Es muchas veces un acto de defensa, de autoprotección. El pueblo que teme desaparecer, el líder que teme perder autoridad, el sacerdote que teme quedar sin oficio, el rey que teme rebeliones. Todos encuentran en Dios un aliado conveniente. ¿Y qué mejor forma de blindar un poder humano que ponerle sello divino? Si el rey ordena, se puede desobedecer. Pero si Dios manda, ¿quién se atreverá a discutir? ¿No es el miedo, más que la fe, el verdadero motor de la religión organizada? Spinoza comenzó a notar un patrón. Allí donde el texto gritaba más fuerte, «Así dice el Señor», era precisamente donde la mano humana resultaba más transparente. Cuanto más violenta la orden, más dudosa su procedencia. Cuanto más específica la prescripción ritual, más evidente el interés institucional. ¿Por qué un Dios infinito se dedicaría a detallar qué tipo de grasa debe quemarse en el altar, cuántos codos debe medir el tabernáculo, qué telas deben usarse en las cortinas? ¿No es ridículo atribuir a un ser absolutamente perfecto la obsesión por detalles que solo importan a una casta sacerdotal? ¿No será que cuanto más fútiles y minuciosas son las reglas, más nítida aparece la sombra de un administrador humano detrás del telón? Era inevitable que ese tipo de reflexiones lo llevara a un conflicto frontal con su comunidad. Pero antes de la excomunión, antes del herem que lo separaría para siempre del seno judío, hubo algo más sutil. El aislamiento gradual, la sospecha silenciosa, la mirada de reproche que no se formula aún en acusación, pero que ya delimita quién pertenece y quién está a punto de ser arrojado fuera. Spinoza caminaba por las calles de Ámsterdam y veía, en los rostros conocidos, una mezcla de familiaridad y horror. Familiaridad, porque compartían lengua, memoria, historia de persecución. Horror, porque presentían que en él germinaba algo incontrolable, una libertad de pensamiento que no se detendría ante el muro del texto sagrado. El narrador que lo observa desde lejos sabe que, en realidad, esa historia no es solo la de un hombre del siglo XVII, sino un espejo de todos los siglos. No se repite una y otra vez el mismo drama en otras religiones, en otras épocas, con otros nombres. El pensador que se atreve a preguntar por los orígenes del texto, que cuestiona el uso político de la palabra Dios, termina convertido en hereje, traidor, enemigo interior. La comunidad se defiende expulsándolo, como si la duda fuera un virus contagioso que puede desmoronar el edificio entero. Y tal vez lo sea, porque las preguntas de Spinoza no atacaban un detalle marginal, sino la base misma de la teología oficial, la unidad rígida entre revelación y texto, entre Dios y Escritura. Por eso decidió leer la Torá como lo que, en el fondo, era una obra histórica. No una carta metafísica dictada al oído, sino una serie de escritos tejidos a lo largo de siglos, por autores diversos, con intenciones distintas. Y cuando uno mira así, cuando deja de oír Dios dijo y empieza a preguntarse quién necesitaba que Dios dijera esto, el paisaje cambia. De pronto, lo que antes era mandato eterno se revela como respuesta a una coyuntura. Lo que se proclamaba ley divina aparece como herramienta para consolidar el liderazgo de una casta sobre un pueblo asustado.
¿No es entonces comprensible que las autoridades religiosas teman más a las dudas que a las herejías declaradas? La herejía, al fin y al cabo, aún juega el juego del dogma. Niega lo que la ortodoxia afirma. La duda, en cambio, disuelve el tablero mismo. ¿Por qué la Iglesia, y aquí el narrador dice Iglesia pensando en todos los aparatos religiosos, no solo en una institución particular, teme tanto a quien pregunta de dónde viene el texto, quién lo escribió, cómo fue editado? Porque en esa pregunta se abre una grieta por la que entra algo peligroso, la historia. Y la historia, a diferencia del mito, no se deja encerrar tan fácilmente. La historia muestra contradicciones, contextos, intereses cruzados. Muestra que el mismo pueblo que dice haber recibido una ley inmutable, la reinterpretó una y mil veces. Muestra que lo eterno ha tenido versiones, copias, enmiendas, interpolaciones. ¿Qué ocurre con un dogma cuando se revela que su soporte material, el texto, es tan frágil, tan humano, tan contingente como cualquier otro escrito? Spinoza, con su paciencia de relojero, desmontó pieza por pieza el mecanismo. Observó las repeticiones, las incoherencias, las variaciones de estilo, las tensiones internas de la narrativa bíblica. Vio que el Pentateuco, atribuido a Moisés, hablaba de la muerte de Moisés, describía acontecimientos posteriores y usaba un lenguaje que traicionaba otras manos. ¿Cómo puede un mismo autor narrar su propia muerte? ¿De qué manera un profeta del desierto podría escribir sobre ciudades y costumbres posteriores a su tiempo? La explicación más simple, que el texto fue compuesto mucho después por escribas anónimos a partir de tradiciones orales y documentos diversos, resultaba escandalosa para la piedad tradicional. Pero la razón no podía, honestamente, aceptar otra. Alguien podría preguntarse, ¿por qué insistir en este análisis filológico, histórico, racional? ¿No destruye eso la fe de los sencillos, la devoción de quienes encuentran consuelo en la idea de una palabra directamente divina? Pero Spinoza intuía algo más profundo. Lo que se destruye al mostrar la humanidad del texto no es la verdadera fe, sino su caricatura. No es el misterio de lo real, sino el fetiche de la letra. ¿No será que la fe auténtica comienza cuando dejamos de confundirla con la sumisión a un libro? ¿No estará la verdadera religiosidad más cerca de la aceptación humilde de nuestra ignorancia que de la arrogancia de creer que poseemos una copia certificada de la mente de Dios? Sin embargo, mientras Spinoza avanzaba en su lectura entre líneas, el mundo religioso a su alrededor se aferraba desesperadamente a la superficie. Era necesario mantener el relato de un Dios legislador directo, de una Torá dictada palabra por palabra, de una Biblia que cae del cielo cerrada y perfecta. Porque ¿qué pasa con el poder del rabino, del sacerdote, del pastor, si la comunidad comienza a sospechar que el Dios que habla en el púlpito es, en realidad, un montaje, una voz editada, una mezcla de tradiciones y conveniencias? ¿Qué ocurre con la obediencia si se descubre que tantas amenazas de castigo eterno fueron, en el fondo, estrategias de control? ¿Puede seguir funcionando un aparato religioso que no se sustenta ya en el miedo, sino solo en la búsqueda honesta de sentido? Es aquí donde el narrador debe volver sobre una idea incómoda. El miedo ha sido un motor más potente que la fe. Miedo a la muerte, miedo al caos, miedo al castigo, miedo al rechazo de la comunidad, miedo a la soledad de pensar por cuenta propia. Y ese miedo fue hábilmente recogido, moldeado y explotado por quienes supieron hablar en nombre de Dios. Se prometió salvación a cambio de obediencia, se amenazó con tormentos eternos a quien se desviase. ¿No resulta sospechoso que tantos discursos religiosos se centren obsesivamente en el castigo, en el infierno, en la ira divina, mucho más que en la plenitud y la comprensión? ¿Qué fe es esa que se sostiene únicamente porque el creyente teme quemarse en un más allá nebuloso?
Spinoza, al contrario, imaginaba una relación con lo divino, que él nombraría Deus sive natura, despojada de chantaje, un Dios que no premia ni castiga, porque no es un personaje, sino la totalidad misma del ser, la estructura profunda de la realidad. Pero para llegar a ese Dios, había que atravesar el incendio de las viejas imágenes. Había que ver caer el ídolo del Dios escritor, del Dios rey legislador, del Dios juez que firma decretos eternos en pergaminos invisibles. ¿Qué queda de la teología cuando se retira a ese personaje? Queda, quizá, algo más sobrio, menos espectacular, pero más verdadero. El reconocimiento de que todo lo que existe se da en un orden necesario, y que nuestro papel no es mendigar favores sobrenaturales, sino comprender. La comprensión, sin embargo, es peligrosa para cualquier sistema que se apoya en la obediencia ciega. Por eso, una y otra vez, las instituciones religiosas han preferido la veneración del misterio fabricado a la aceptación del misterio real. El misterio fabricado es manejable, se define una doctrina, se fijan dogmas, se erigen templos, se institucionaliza el acceso a lo sagrado. El misterio real, en cambio, no cabe en fórmulas. Se deja entrever en la estructura del mundo, en la necesidad de las leyes naturales, en la profundidad de la experiencia humana. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la duda cuestiona el monopolio del misterio que la institución dice administrar. En este punto, el narrador se permite dirigirse no solo al pasado, sino también a quien escucha o lee ahora mismo, en otro siglo, en otra pantalla, en otro país. Después de todo, ¿no es cada lector un nuevo Ámsterdam, un nuevo teatro donde se representa el conflicto entre fe y razón? Spinoza ya no camina por los canales, pero sus preguntas siguen caminando por las calles digitales, atravesando algoritmos, llegando a ojos que tal vez fueron educados en otras doctrinas, en otros catecismos, pero que reconocen, en esas preguntas, una inquietud familiar. Y entonces, casi como un experimento silencioso, surge una invitación. ¿Desde qué esquina del mundo llegan tus ojos a estas palabras? ¿Desde qué ciudad, desde qué país, en qué hora particular de tu propio reloj interno estás dejando que estas ideas te rocen? Hay algo profundamente humano en esa simple curiosidad. Saber desde dónde nos leen, desde dónde nos piensan, desde dónde se atreven a sentir una pequeña fisura en la muralla de sus certezas. Quien narra no ve tus ojos, pero imagina tus manos, quizá acercándose al espacio del comentario, escribiendo, aquí, en tal ciudad, son las tantas de la noche, o aquí, en tal pueblo remoto, amanece mientras escucho hablar de Spinoza y de un Dios que no escribió nada. Y tal vez, en ese acto aparentemente trivial de decir tu ciudad y tu hora, se esconde algo más. El reconocimiento de que la reflexión no está aislada, de que hay otros, en otras latitudes, que también se atreven a desconfiar de los ídolos que les impusieron. Por eso, si en algún momento sientes que esta narración toca una fibra que no sabías que existía, no la guardes solo para ti. Piensa en un amigo, en alguien cuya familia tal vez lleva generaciones rezando sin saber muy bien a quién, movida más por el miedo que por la comprensión. ¿No merecería esa persona escuchar, aunque sea una vez, que la fe no necesita estar encadenada al terror, que existe una forma de espiritualidad donde la bendición no se mide en milagros espectaculares, sino en la serenidad que nace del entender? Compartir una historia así, enviar este flujo de palabras a un amigo cercano, no es un acto de propaganda barata. Es, en cierto modo, un pequeño gesto de confianza. El deseo silencioso de que en esa casa, en esa familia, un día deje de gobernar el miedo y comience a florecer una comprensión más libre. Uno podría incluso formular una bendición extraña, casi herética, y sin embargo profundamente humana. Que las familias no sean un rebaño asustado ante un Dios iracundo,
sino comunidades de seres que aprenden juntos a pensar, a sentir, a vivir sin amenazas. ¿No sería esa la mayor de las bendiciones, incluso si nadie la llama bendición? El narrador vuelve entonces a Spinoza, porque toda desviación, por más contemporánea que parezca, regresa a ese hombre solitario que pulía lentes mientras pulía conceptos. No es casual que su oficio manual consistiera en tallar vidrios para ver mejor. Hay algo simbólico en esa coincidencia. Mientras muchos hombres de fe luchaban por mantener opacos los cristales, para que la luz no entrara en exceso y no revelara demasiado, Spinoza se dedicaba a afinarlos, a hacerlos más claros, más nítidos. No es el trabajo del filósofo, en el fondo, ese mismo. Quitar las impurezas del vidrio mental, remover las deformaciones, para que el mundo pueda ser visto sin los filtros del miedo. Pero la claridad tiene un precio. Quien ve demasiado nítido ya no puede refugiarse en las dulces neblinas de la ilusión. Spinoza pagó ese precio con el aislamiento y el estigma. Sus antiguos correligionarios pronunciaron contra él una maldición ritual que pretendía expulsarlo no solo de la comunidad, sino casi del universo simbólico del Dios que adoraban. Y sin embargo, ¿quién estaba más cerca de honrar lo divino? ¿Los que repetían fórmulas aprendidas o el que se atrevió a cuestionar las proyecciones humanas con las que cubrieron el rostro de Dios? El relato de su excomunión no es solo un episodio biográfico, sino una parábola viviente del conflicto entre historia, teología y filosofía. Los líderes de la comunidad necesitaban proteger no solo una doctrina, sino una identidad frágil, marcada por persecuciones recientes, por humillaciones, por pérdidas. Spinoza representaba para ellos una amenaza a esa identidad laboriosamente reconstruida en la diáspora. ¿Cómo tolerar que después de tanto sufrimiento un joven se levantara para decir, tal vez hemos confundido nuestras heridas con la voz de Dios? Tal vez lo que llamamos mandamientos eternos son, en realidad, cicatrices convertidas en ley. Y, sin embargo, no es precisamente ahí donde comienza la verdadera sanación. Una cicatriz deja de doler cuando puede ser mirada por lo que es, sin necesidad de convertirla en dogma. Una memoria traumática empieza a liberarse cuando se la cuenta con honestidad, sin adornos ni sacralizaciones falsas. Spinoza, al leer la Torá como un documento humano, no estaba menospreciando el dolor ni la grandeza de ese pueblo. Estaba, por el contrario, devolviéndole su dimensión real, rescatándolo de la prisión del mito, porque lo que se encierra en mito pierde la capacidad de cambiar, de aprender, de rectificar. Lo que se reconoce como historia, en cambio, puede ser reinterpretado, puede ser reescrito, puede nutrir una sabiduría más honesta. En este punto, la narración se convierte casi en un espejo invertido. De un lado, el relato bíblico que se presenta como palabra divina inmutable. Del otro, el análisis spinoziano que insiste en ver en ese relato las huellas del tiempo, de la cultura, de los conflictos humanos. ¿Cuál de los dos, en última instancia, honra más la grandeza del misterio? ¿El que reduce a Dios a un legislador tribal o el que se niega a atribuirle caprichos y pasiones humanas? No hay en la negativa de Spinoza a aceptar al Dios del Antiguo Testamento como autor del texto un acto radical de reverencia hacia lo que verdaderamente podría merecer el nombre de divino. Alguien podría objetar, pero si quitamos al Dios autor, ¿no se queda el texto vacío, sin autoridad, sin sentido sagrado? Y la respuesta de Spinoza, leída entre líneas, sería otra pregunta. ¿De verdad crees que un escrito pierde su profundidad cuando deja de usarse como instrumento de poder? ¿No puede un texto ser grande precisamente por ser humano, por mostrar las luchas, las esperanzas, las contradicciones de quienes lo escribieron? En lugar de un oráculo infalible, la escritura se convierte así en un testimonio histórico de la búsqueda humana de sentido.
¿No es eso acaso más noble que la fantasía infantil de un Dios escribiendo leyes en tablas que caen del cielo? El narrador, que se mueve entre siglos, observa con cierta ironía cómo muchos creyentes de hoy se resisten a esa idea con los mismos argumentos, casi palabras por palabra, que los contemporáneos de Spinoza emplearon contra él. Es como si el tiempo pasara, pero la estructura del miedo permaneciera. Miedo a perder el suelo. Miedo a que, si el texto no es dictado por Dios, entonces todo valga, entonces el relativismo, entonces el caos moral. Pero Spinoza nunca propuso un caos moral. Propuso, más bien, un orden distinto. Un orden donde la ética no se basa en mandatos externos arbitrarios, sino en la comprensión de la naturaleza humana, de las pasiones, de las causas que nos determinan. ¿Será posible construir una vida buena sin apoyarla en la amenaza de un infierno ni en la promesa de un cielo? ¿Será posible encontrar una fuente de sentido más firme que el capricho de un legislador divino? ¿No es al final más estable una ética fundada en la comprensión de lo que nos hace florecer y lo que nos destruye, que una moral fundada en el miedo a castigos trascendentes? Estas preguntas desbordan el análisis bíblico y entran en el territorio más vasto donde Spinoza se movía con soltura: la metafísica, la psicología de las pasiones, la política. Pero la puerta de entrada, no lo olvidemos, fue precisamente aquel gesto audaz, leer la Escritura como un libro humano. Esa osadía contenía, en germen, todo lo que seguiría. Porque, al negar que Dios hubiera escrito algo, Spinoza negaba también que alguien pudiera arrogarse el derecho de hablar en nombre absoluto de Dios. Se rompía así la alianza milenaria entre la figura de un Dios autoritario y las instituciones que se presentaban como sus voceros exclusivos. ¿No era eso, a los ojos de los guardianes de la ortodoxia, más peligroso que cualquier negación abierta de la existencia de Dios? Porque quien niega a Dios puede ser fácilmente etiquetado de ateo y excluido. Quien desarma el mecanismo de la representación divina amenaza con dejar sin fundamento visible todo el edificio. El narrador se detiene por un momento en esa imagen. Edificios vacíos, templos aún de pie, pero con sus ídolos internos caídos, altares sin voz. ¿Qué quedaría entonces de las religiones si la humanidad asumiera plenamente que sus textos sagrados son obras humanas? Tal vez quedaría, por fin, la posibilidad de una espiritualidad adulta que no necesita de amenazas ni de privilegios divinos para justificarse. Quizás surgiría una forma de religiosidad donde la oración se parezca más a una meditación lúcida sobre nuestra finitud que a un pedido ansioso de favores. Quizá los mismos relatos bíblicos podrían, libres ya de la pretensión de infalibilidad, hablar de otro modo, como mitos que iluminan aspectos de la condición humana, sin reclamar para sí el estatus de contrato legal entre cielo y tierra. Pero por ahora, en el momento histórico que este relato explora, esa posibilidad era apenas un punto lejano en el horizonte. Spinoza estaba solo, rodeado de Biblias que otros veneraban como si fueran casi Dios mismo encuadernado. Solo, pero con una claridad que no se dejaría apagar fácilmente. ¿Puede la verdad ser enterrada para siempre? ¿Puede una intuición tan poderosa, la intuición de que lo divino no escribe libros, sino que se manifiesta en el ser mismo de las cosas, desaparecer bajo las maldiciones y los anátemas? Mientras pule una lente, mientras una pequeña chispa de vidrio salta y cae al suelo, él sabe que no, que la verdad no se impone por decreto ni muere por excomunión, que puede ser silenciada en un lugar y un tiempo concretos, pero vuelve a surgir como una planta tenaz en otras tierras con otros nombres. Hoy la llaman herejía, mañana la llamarán filosofía, pasado mañana quizá la verán como una forma madura de espiritualidad. Pero, en todos los casos, la verdad sigue siendo lo que es, indiferente a nuestros miedos, necesaria como la luz. Y así,
en el tejido lento de su pensamiento, la primera gran ruptura quedó sellada. El Dios del Antiguo Testamento no escribió nada. Fueron hombres quienes escribieron, editaron, corrigieron, manipularon, imaginaron. Hombres bajo la sombra del miedo y del deseo de poder. Hombres que sin saberlo dejaron entrar también entre sus líneas destellos de una verdad más amplia que sus intenciones. Spinoza, al leer esas entrelíneas, no destruyó a Dios, destruyó un ídolo. Y en las ruinas de ese ídolo comenzó a perfilarse, todavía borroso, un Dios más grande que cualquier libro. Spinoza, al reconocer que el Dios del Antiguo Testamento no escribió nada, no se quedó en la mera crítica filológica ni en la provocación intelectual. Ese gesto fue solo el inicio de un desplazamiento más radical. La separación entre fe y superstición, entre la entrega lúcida a la verdad y la obediencia ciega a un conjunto de relatos elevados a la categoría de absolutos. Porque si la Escritura no es dictado divino, ¿qué queda de la fe? ¿En qué se transforma la religiosidad cuando se desprende del libro como fetiche? ¿Puede subsistir una fe que ya no se apoya en la ilusión de poseer un documento firmado por Dios? En el corazón de ese problema empezaba a latir el conflicto profundo entre fe y razón, no un conflicto superficial, de polémicas entre teólogos y filósofos, sino una pugna más íntima que atraviesa la conciencia de cada individuo que se atreve a mirar su propio interior. ¿Qué ocurre cuando la razón, con su deseo obstinado de entender, choca contra un muro de dogmas intocables? ¿Qué pasa con la fe cuando descubre que la razón no es un enemigo externo, sino una voz interna que exige coherencia? Spinoza encarnó esa tensión de una manera ejemplar. Fue al mismo tiempo un hombre de profunda religiosidad y un adversario implacable de la superstición. Mientras tanto, las instituciones religiosas querían otra cosa. Querían definir la fe precisamente como aceptación de lo absurdo, como renuncia a la razón, como salto sobre el abismo del pensamiento crítico. No se repite una y otra vez la frase, en distintas versiones, de que los caminos de Dios son incomprensibles, de que la razón humana es limitada y de que la verdadera fe comienza donde termina la lógica. Pero, ¿qué significa exactamente esa consigna? ¿Es un llamado a la humildad o un truco para inmunizar cualquier creencia contra el examen racional? ¿No será muchas veces una forma de decir: no pienses demasiado, no mires detrás del telón, no cuestiones al intérprete que habla en nombre de Dios? Spinoza vio con claridad que esa oposición absoluta entre fe y razón era una construcción interesada, era funcional al poder. Una fe que no puede dialogar con la razón es una fe fácil de manipular, porque no dispone de criterio interno para distinguir entre la voz de lo divino y la voz del impostor. ¿Cómo saber si el sermón que amenaza con fuego eterno a los rebeldes es, de verdad, un eco de la voluntad de Dios o un instrumento de control social? Solo la razón, con su insistencia en las causas, en las consecuencias, en la coherencia, puede formular esa pregunta. Por eso, quien controla la institución teme tanto a la razón como a una fuerza subversiva. Y sin embargo, ¿puede haber verdadera fe allí donde está prohibido preguntar? El narrador, siguiendo el hilo de esta historia, observa que Spinoza no se contentó con decir «la Biblia es un libro humano» y dejarlo ahí. Fue más allá y se preguntó, si es un libro humano, ¿cómo debemos leerlo? ¿Qué tipo de verdad puede contener? En su tratado teológico político, esa obra que condensaría su audacia, propondría una solución provocadora. La Escritura no nos enseña filosofía ni ciencia, no nos revela la estructura del universo, no nos da conocimientos metafísicos. Su propósito principal, decía él, es moral y práctico. Fue escrita para mover la imaginación del pueblo sencillo, para encaminarlos a la obediencia, a ciertas normas de conducta que, en su contexto, se consideraban necesarias para la convivencia. Con eso, arrancaba a los teólogos
uno de sus juguetes preferidos. La pretensión de que la Biblia contuviera respuestas a todas las preguntas, desde la creación del mundo hasta el orden de los astros, desde la esencia de Dios hasta los detalles del fin de los tiempos. Spinoza decía, no, la Biblia no es un tratado de física ni de metafísica. Es un conjunto de relatos, leyes, exhortaciones, poemas, que buscan formar el corazón y la conducta de un pueblo. ¿No es esta limitación de la Escritura, paradójicamente, la única forma de salvarla de la ridiculez? ¿Cuántas veces la religión ha quedado en evidencia al pretender que un versículo responde a problemas que exceden por completo el horizonte de sus autores? Al separar los dominios, Spinoza estaba trazando una línea clara en cuanto a la verdad sobre la naturaleza, sobre el cosmos, sobre las causas de las cosas. La única guía legítima es la razón, apoyada en la experiencia. La fe, en cambio, tiene que ver con la obediencia del corazón a un ideal de justicia y amor al prójimo. De este modo, dejaba sin suelo a quienes querían oponer ciencia y Biblia, como si fueran dos manuales que compiten por explicar el mismo objeto, pero al mismo tiempo dejaba desnudos a aquellos teólogos que se arrogaban la autoridad de dictar cómo debía pensar el filósofo sobre Dios, sobre la naturaleza, sobre la mente. ¿No es fascinante que un hereje acabara defendiendo, mejor que muchos religiosos, la idea de que la Biblia debe ser leída en su propio nivel, sin forzarla a decir lo que no dice? Spinoza, en cierto sentido, fue más respetuoso con el texto que quienes lo usaban para oponerse a cualquier descubrimiento científico o reflexión filosófica. Pero esa misma honestidad lo convertía en un enemigo peligroso de la ortodoxia, porque corría el velo que cubría el uso ilegítimo de la Escritura como arma contra la libertad de investigar. ¿Cuántas veces se había agitado un versículo como espada para cortar la cabeza de una idea nueva? El conflicto entre fe y razón, tal como Spinoza lo vivía, no era entonces un combate entre ateísmo y religión, sino una disputa dentro de la religiosidad misma. Se trataba de decidir qué es la fe, una confianza humilde que convive con la búsqueda racional o una entrega ciega a lo que se proclama misterio para evitar ser cuestionado. En ese sentido, Spinoza fue herético, sí, pero su herejía tenía un rostro luminoso. Era la herejía de quien se niega a sacrificar la inteligencia en el altar de la autoridad. Por supuesto, los guardianes del orden establecido no iban a aceptarlo. En sus ojos, cualquier intento de limitar el alcance doctrinal de la Biblia era ya una blasfemia. Pero lo que más les horrorizaba no era que él dijera que la Escritura tenía errores históricos, contradicciones, interpolaciones. Lo que realmente desestabilizaba su poder era la conclusión política que se seguía de su análisis. Si la Biblia no es palabra dictada por Dios, entonces el Estado no puede ser gobernado por sus prescripciones. La religión, decía Spinoza, no debe imponerse por la fuerza. La libertad de filosofar, libertas philosophandi, es compatible con la piedad auténtica, pero incompatible con el dominio del clero sobre la política. Ahí, la herejía teológica se convertía en amenaza política. Porque un pueblo que piensa, que sabe que sus libros sagrados son humanos, que comprende que sus leyes civiles pueden y deben ser discutidas racionalmente, se vuelve un pueblo menos manejable. ¿No es más fácil gobernar a una masa que cree que cuestionar al sacerdote es lo mismo que desafiar a Dios? ¿No da más seguridad el poder cuando puede envolverse en una aureola sagrada, cuando cualquier resistencia puede ser denunciada como rebelión contra el cielo? Spinoza lo vio con lucidez. La confusión deliberada entre fe y obediencia política es una de las grandes armas de los regímenes teocráticos y de todas las formas de tiranía que usan el lenguaje religioso. Por eso, insistía, la Escritura es una guía moral para el individuo sencillo, pero no debe convertirse en código legal del Estado. La razón, en cambio,
tiene el derecho y el deber de discutir las leyes civiles, de analizarlas según su utilidad para la paz y la libertad de los ciudadanos. ¿Qué amenaza representa esta distinción para una iglesia que pretende dictar leyes en nombre de Dios? Una amenaza mortal, porque le arrebata la legitimidad de su intromisión en la esfera política. Aquí, el narrador debe hacer una pausa en el relato histórico y lanzar una pregunta que se extiende hacia el presente. ¿Cuántos conflictos contemporáneos, cuántas guerras culturales, cuántos debates en torno a derechos y libertades tienen su raíz en esta misma confusión entre revelación y legislación, entre libro sagrado y constitución política? ¿No vemos una y otra vez grupos religiosos que pretenden imponer sus normas particulares como leyes universales, invocando una supuesta autoridad divina? ¿No se repite, en distintos idiomas y bajo distintos credos, el mismo intento de coronar al Estado con la Biblia, el Corán o cualquier otro texto elevado a la categoría de dictado celestial? Spinoza aparece desde este ángulo como una figura adelantada a su tiempo, un defensor de la laicidad no por odio a la religión, sino por amor a la libertad y a la propia pureza de la fe. Porque para él, la fe genuina no necesita del brazo armado del Estado, no necesita de decretos, ni de censura, ni de hogueras. Si una creencia solo subsiste porque se castiga a quien la abandona, puede llamarse fe o es mera coacción. ¿Qué valor tiene una religiosidad mantenida a golpe de miedo? En cambio, la fe que convive con la libertad de filosofar revela algo más honesto. El creyente que permanece aun sabiendo que podría marcharse, ese sí cree, no por obligación, sino por convicción interior. Sin embargo, para llegar a ese ideal, había que dinamitar muchos ídolos, entre ellos el más peligroso, la identificación del milagro con la prueba suprema de la presencia divina. En la mentalidad religiosa dominante, los milagros eran el sello de garantía de la revelación. Dios suspendía las leyes de la naturaleza para demostrar que Él estaba ahí. Los profetas autentificaban su mensaje realizando prodigios. La Iglesia, siglos después, seguía usando milagros, reliquias que sangran, estatuas que lloran, curaciones inexplicables, como credenciales de su verdad. ¿No es el milagro, en este sentido, una especie de firma divina en el documento de la fe? Spinoza cortó por la raíz esa lógica. Si Dios es la naturaleza misma, decía, si Deus sive natura, entonces no tiene sentido pensar que rompe sus propias leyes. No hay milagros en el sentido de violaciones del orden natural, solo fenómenos cuya causa aún no conocemos. Lo que llamamos milagro es, en realidad, ignorancia. ¿Puede un ser verdaderamente infinito y perfecto comportarse como un mago que suspende las reglas del juego cuando le conviene? ¿No es más digno de un Dios racional que su acción se identifique con el propio orden constante de la realidad, sin caprichos ni excepciones? Al negar los milagros, Spinoza no atacaba solo una creencia popular, desmontaba un pilar central de la autoridad religiosa. Porque si no hay milagros, ¿con qué se legitiman los profetas que reclaman haber sido enviados por Dios? Si no hay rupturas espectaculares en la naturaleza, ¿cómo distinguir la voz del verdadero mensajero de la voz del impostor? Para las iglesias, esa pregunta era intolerable. Para Spinoza, en cambio, abría el camino a una comprensión más sobria. La autoridad de un profeta no se mide por prodigios, sino por la justicia de su enseñanza. Un verdadero enviado de Dios no es el que hace magia, sino el que promueve el amor al prójimo, la humildad, la misericordia. Bajo esa luz, muchos milagreros se revelarían como farsantes. ¿No es, en el fondo, una revolución ética lo que Spinoza introduce? Al desplazar el foco del milagro a la moral, de lo espectacular a lo justo, está diciendo algo devastador para el show religioso. Que la verdadera prueba de lo divino en una doctrina
está en su capacidad de conducir a una vida más racional, más amorosa, más libre del odio. ¿Qué queda entonces de las procesiones donde se exhiben supuestos prodigios? ¿Qué valor tienen las historias de apariciones, de visiones, de voces del más allá, si no se traducen en mayor comprensión y benevolencia? ¿No se vuelve ridícula una fe que se obsesiona con lo maravilloso y descuida lo evidente, la forma como tratamos a los demás? Pero Spinoza sabía que al atacar así la superstición, se ganaba enemigos no solo entre los teólogos, sino también entre las masas acostumbradas a buscar en lo sobrenatural un escape a sus miedos. El pueblo, decía él, es proclive a la superstición porque vive en la incertidumbre, expuesto a 1000 peligros, dependiente de fuerzas que no controla. Cuando las cosas van mal, una enfermedad, una hambruna, una guerra, la imaginación busca causas ocultas, voluntades caprichosas, castigos celestes. Y ahí entran los sacerdotes ofreciendo explicaciones simples. Es la ira de Dios, es un castigo por tus pecados, es una prueba de fe. ¿Quién no querría convertir el caos del mundo en un guión moral legible, aunque sea cruel? Aquí vuelve a aparecer el miedo como protagonista. El miedo abre la puerta a la superstición, y la superstición alimenta a su vez el miedo. Es un círculo vicioso, y las instituciones que se benefician de él no tienen interés en romperlo. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Quizá porque la verdad, tal como Spinoza la entiende, no ofrece consuelo fácil. No promete que todo dolor tiene un sentido oculto, ni que una voluntad paternal está vigilándolo todo. La verdad dice, estamos inmersos en un orden necesario, regido por leyes que no se doblegan a nuestros deseos. Nuestro consuelo no viene de ser favoritos de un Dios parcial, sino de comprender ese orden y encontrar nuestro lugar en él. No es más árido, al menos en apariencia, que imaginar un Dios que detiene el sol por un pueblo o abre el mar por otro. Sin embargo, mientras el miedo gobierne, la mayoría preferirá los milagros a la comprensión. Y ahí aparece otra vez el conflicto entre fe y razón, pero ahora ya no solo en las altas discusiones teológicas, sino en el tejido cotidiano de las emociones humanas. La razón invita a aceptar nuestra finitud, nuestra vulnerabilidad, y a trabajar con lo que está en nuestras manos. La superstición, en cambio, promete atajos, un rezo aquí, una vela allá, un sacrificio, una promesa, un voto. ¿No es más atractivo en el cortísimo plazo creer que una plegaria puede torcer la voluntad de un Dios poderoso que asumir la responsabilidad de nuestras decisiones en un mundo que no gira a nuestro capricho? Spinoza se colocó del lado de la razón, no por frialdad, sino por una ética de la honestidad. Prefería una verdad dura a una mentira reconfortante. Y esta preferencia lo hizo lucir, a los ojos de muchos contemporáneos, como un hombre sin fe, un ateo disfrazado de filósofo. Lo llamaron así, repitieron la palabra ateo como un insulto, como un intento de excluirlo del círculo de los que aún merecían respeto. Pero ¿no es irónico que haya sido precisamente él quien en medio de un mundo de dioses antropomorfos ofreciera la imagen de un Dios verdaderamente infinito, libre de pasiones, ajeno a la pequeñez de la venganza y del favoritismo? En este punto, la figura de Spinoza se vuelve claramente herética y lúcida a la vez. Herética, porque desbarata los pilares del discurso oficial. Niega el Dios escritor, niega los milagros como violaciones del orden natural, niega la pretensión de las iglesias de ser vehículos exclusivos de la voluntad divina. Lúcida, porque no cae en el cinismo ni en el nihilismo. No se limita a desenmascarar las religiones para dejar a la humanidad sumida en el vacío. En su lugar, propone una nueva forma de piedad, una piedad intelectual, basada en el amor a la verdad, en la contemplación serena de la necesidad del mundo, en la aceptación activa de nuestro lugar en la totalidad. Puede haber fe sin dogma,
¿Puede existir una espiritualidad que no se asiente sobre libros intocables, ni templos, ni jerarquías? Spinoza responde que sí, aunque no con esas palabras modernas. Su Dios no es objeto de culto ritual, sino de conocimiento. La salvación no consiste en ir a un cielo, sino en pasar de la esclavitud de las pasiones a la libertad que brota del entendimiento. Esto no se parece en nada a las religiones de su tiempo, y sin embargo está atravesado por una seriedad moral y una profundidad que difícilmente pueden reducirse a simple ateísmo. El narrador contempla ese contraste con un cierto asombro. Mientras muchos religiosos invocaban a Dios para justificar guerras, persecuciones, exclusiones, Spinoza percibía lo divino como aquello que nos lleva inevitablemente a superar el odio. ¡Qué mayor blasfemia a los ojos de las iglesias que necesitaban el miedo que un Dios incompatible con el odio! Si Dios es la naturaleza misma, si todo acontece según un orden necesario, entonces odiar es, en última instancia, odiar la realidad. Es revolverse impotente contra algo que no puede ser de otra manera. La sabiduría consistirá entonces no en someter la naturaleza a nuestros deseos, lo que es imposible, sino en alinear nuestros deseos a la comprensión de esa naturaleza. Pero, ¿cómo comunicar esto a una humanidad educada en el lenguaje de premios y castigos, de mandamientos y transgresiones, de milagros y condenas? ¿Cómo hablar de un Dios que no elige a nadie, que no interviene milagrosamente, que no dicta libros, que no grita desde montes sagrados? ¿No suena, a primera vista, como si se les estuviera arrebatando a los creyentes todo aquello en lo que habían sido enseñados a confiar? En ese choque, Spinoza aparece como un destructor, un iconoclasta frío. Solo quien atraviesa el duelo de perder al Dios antropomorfo puede con el tiempo llegar a vislumbrar lo que él propone. Una forma de alegría más profunda, basada en la armonía con el orden real del mundo. Mientras tanto, el conflicto entre fe y razón se encarna en episodios concretos. Libros prohibidos, cátedras vigiladas, sermones inflamados contra los filósofos modernos. La Iglesia, en su sentido amplio, como institución que administra lo sagrado y controla el discurso sobre Dios, redobla sus esfuerzos. ¿Por qué teme más a las dudas que a las herejías? Porque la duda abre la puerta a la razón, y la razón, una vez despertada, no se detiene en los límites que la autoridad quisiera imponerle. La herejía, en cambio, suele aceptar el terreno del dogma y jugar en él. Niega este punto, afirma aquel otro, pero sigue considerando que la cuestión se decide en el interior del mismo marco revelado. La duda no discute un punto, discute el conjunto. Spinoza no fue un simple hereje que quería reemplazar un dogma por otro. Fue un agente de duda radical. Duda sobre la autoría de los textos, duda sobre los milagros, duda sobre la legitimidad de cualquier intérprete que se arrogue la infalibilidad. Pero su duda no conducía a la parálisis, sino a una reconstrucción, una nueva comprensión de Dios, de la fe, de la moral, de la política. Tal vez por eso su figura resulta tan incómoda. No se lo puede encasillar fácilmente ni como creyente tradicional, ni como ateo vulgar. Es un tercero incómodo, un testigo que deja en evidencia la miseria de ambos extremos cuando se vuelven dogmáticos. Viéndolo desde la distancia, el narrador podría preguntarse, ¿no será que el verdadero conflicto nunca fue entre fe y razón, sino entre miedo y lucidez? Una fe sin miedo, capaz de convivir con la razón, no tendría necesidad de perseguir filósofos ni de censurar libros. Una razón sin miedo, consciente de sus límites, no sentiría la urgencia de ridiculizar toda experiencia de lo sagrado. Pero, en la práctica, lo que hemos visto una y otra vez es otra cosa. Instituciones que usan la fe para perpetuar el miedo y pensadores que usan la razón como arma de desprecio. Spinoza se negó a participar de ese juego.
No quiso una fe que prohibiera pensar, ni una razón que se burlara de toda reverencia. En su vida personal pagó el precio de esa coherencia. Apartado de su comunidad de origen, sospechado por muchos cristianos, tolerado por pocos, se ganó una reputación ambigua. Algunos lo respetaban en secreto, otros lo temían, otros lo odiaban abiertamente. La etiqueta de hereje lo perseguiría más allá de la muerte. Pero la lucidez de su análisis del fenómeno religioso siguió trabajando, como levadura silenciosa, en la historia de las ideas. Cada vez que un exégeta moderno lee la Biblia como documento histórico, cada vez que un Estado moderno decide no legislar según un libro sagrado, cada vez que alguien distingue entre espiritualidad auténtica y superstición manipuladora, resuena, de algún modo, la voz de Spinoza. ¿Quién entonces tuvo realmente miedo? ¿Fue Spinoza que se atrevió a mirar la tradición de frente sin taparse los ojos? ¿O fueron sus acusadores que necesitaban protegerse de la luz de su criticismo? ¿Qué significa, en definitiva, que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Es el fin de la fe o el comienzo de una fe más pura? ¿No será que la verdadera fe, como él intuía, empieza justamente cuando las certezas se quiebran, cuando el creyente deja de confundir su imaginario con la realidad divina? En esa grieta entre lo que se creía saber y lo que la razón muestra como insostenible, se abre un espacio de vértigo. Muchos huyen de él. Buscan refugio en la repetición de fórmulas, en el abrazo de la comunidad, en la autoridad del sacerdote. Otros, en cambio, se dejan caer en ese vacío con una confianza extraña, apostando a que, más allá del derrumbe de los ídolos, algo más sólido se revelará. Spinoza fue uno de esos pocos. Y su caída no lo llevó a la desesperación, sino a una nueva visión del mundo, un mundo sin dioses caprichosos, pero no por ello menos admirable. Un mundo donde la bendición no llega de un dedo que escribe leyes en el cielo, sino de la inteligencia que poco a poco aprende a leer las leyes inscritas en la propia realidad. Y así, en esta segunda etapa del relato, el conflicto entre fe y razón se muestra no como una batalla externa, sino como un proceso interior en el que el alma humana pasa lentamente del miedo a la comprensión. Spinoza es el herético lúcido que nos guía en ese tránsito, pero el trayecto aún no ha terminado. Falta la pregunta decisiva: ¿puede la verdad, esa verdad que desmonta ídolos y desarma supersticiones, ser enterrada para siempre por las instituciones del miedo? ¿O está destinada, tarde o temprano, a irrumpir con más fuerza, reclamando su lugar? En la tercera y última parte de este largo tejido narrativo, la tensión alcanzará su clímax filosófico. Lo que hasta ahora ha sido análisis se convertirá en desafío. La verdad, expulsada de templos y sinagogas, asumirá otra forma, otra voz, otro espacio. Y el lector, ese lector que tal vez ya escribió su ciudad y su hora, que tal vez ya compartió esta reflexión con alguien a quien desea ver libre del miedo, se verá interpelado de un modo aún más directo. ¿Hasta dónde está dispuesto a ir en su propio camino de demolición de ídolos? La verdad, entonces, no puede ser enterrada para siempre. Puede ser silenciada temporalmente, condenada por decretos, quemada en hogueras simbólicas o literales, expulsada de las sinagogas, excluida de las cátedras universitarias, maldecida desde los púlpitos. Pero hay algo en ella que resiste, algo que se niega a morir. ¿Qué es eso que hace a la verdad tan tenaz? ¿Por qué, después de siglos de censura, de condenas, de olvidos forzados, las ideas de Spinoza siguen aquí, atravesando pantallas, llegando a ojos que nunca pisaron Ámsterdam ni leyeron el tratado teológico político? ¿No será que la verdad tiene una fuerza propia, independiente de quienes la proclaman o la niegan? El narrador, llegando ya al tramo final de este largo tejido de palabras, debe enfrentar esa pregunta con toda su crudeza.
porque lo que está en juego no es solo la biografía de un filósofo del siglo XVII, ni siquiera la historia de las religiones. Lo que está en juego es la relación misma entre la mente humana y la realidad, entre el miedo y la lucidez, entre la manipulación y la emancipación. Spinoza, al negar que el Dios del Antiguo Testamento hubiera escrito algo, al desarmar los milagros, al separar fe y superstición, no estaba simplemente haciendo filosofía abstracta, estaba proponiendo una forma de vida, una forma de estar en el mundo sin arrodillarse ante fantasmas, sin someterse a autoridades que reclaman hablar en nombre de un absoluto fabricado. Y esa propuesta, por más herética que pareciera, contenía una liberación. Liberación, en primer lugar, del miedo. Miedo al castigo divino, miedo al infierno, miedo a la exclusión, miedo a pensar. ¿Cuántas vidas se han consumido en la angustia de no cumplir con mandamientos arbitrarios, de no complacer a un Dios imaginado como juez implacable? ¿Cuántas conciencias han sido torturadas por la idea de que cada pensamiento, cada duda, cada placer, podría estar siendo registrado en un libro celestial para ser usado en su contra en el juicio final? ¿No es monstruosa, vista con claridad, esa religiosidad basada en la vigilancia perpetua y el chantaje eterno? Spinoza, al romper con esa imagen, ofrecía algo que muchos de sus contemporáneos no pudieron ver: una serenidad más profunda, una paz que no dependía del favor caprichoso de un ser sobrenatural. Si Dios es la naturaleza misma, si todo lo que sucede es necesario, entonces no hay pecado en el sentido tradicional, no hay culpa metafísica, no hay deuda infinita que pagar con oraciones y sacrificios. Hay en cambio causas y efectos, pasiones que nos esclavizan y comprensión que nos libera. La salvación no se gana mendigando perdón, sino comprendiendo. ¿No es esto una revolución más radical que cualquier reforma protestante o católica? Porque no se trata de cambiar de institución religiosa, sino de salir del juego completo. Pero salir del juego no significa caer en el vacío. Esa es la acusación que lanzaron contra él. Si quitas a Dios, si quitas los mandamientos divinos, si quitas el miedo al castigo, ¿qué queda? ¿No se desmoronaría la moral? ¿No reinaría el caos? Sin embargo, Spinoza demostró, tanto en su obra como en su vida, que lo contrario era cierto. Una ética fundada en la comprensión de la naturaleza humana es más sólida que una moral basada en amenazas. Porque quien actúa bien por entender qué es lo que le conviene realmente, no en el sentido egoísta y estrecho, sino en el sentido de armonizar con su propia esencia racional, no necesita de policía celestial. Actúa bien por necesidad interna, no por miedo externo. Esta idea, claro, era inaceptable para las instituciones que se sostenían precisamente en el miedo. ¿Cómo mantener el control sobre una grey que ya no teme? ¿Cómo cobrar diezmos a quien sabe que Dios no lleva cuentas? ¿Cómo justificar la jerarquía sacerdotal si no hay intermediarios necesarios entre el individuo y la totalidad del ser? Spinoza, sin proponérselo directamente, estaba minando los cimientos económicos, políticos y psicológicos de todo el aparato religioso. Por eso fue tan peligroso. No porque negara a Dios. Muchos ateos vulgares lo han negado sin causar tanto revuelo, sino porque redefinía lo divino de tal modo que volvía superfluas todas las estructuras de poder que se habían construido en su nombre. En este punto, el narrador debe volver sobre una cuestión ya planteada. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que lo que parecía eterno se revela contingente, lo que se proclamaba universal se muestra como particular, lo que se adoraba como divino se reconoce como humano. Y ese derrumbe no es solo intelectual, es emocional, existencial. Para quien ha crecido creyendo que la Biblia es la palabra literal de Dios, descubrir que es una obra humana, editada, contradictoria,
marcada por intereses de poder, puede ser una experiencia devastadora. Es como si el suelo se abriera bajo los pies. Pero, ¿qué hay del otro lado de ese abismo? Algunos se aferran al borde, cierran los ojos, se niegan a mirar abajo. Prefieren la ilusión segura a la verdad vertiginosa. Otros, en cambio, se dejan caer y descubren que, en realidad, no había abismo, o que el abismo tenía fondo. El fondo es la realidad misma, desnuda, sin adornos teológicos, sin promesas sobrenaturales, pero también sin amenazas sobrenaturales. Y en esa desnudez hay algo extrañamente reconfortante. Al menos es real. Al menos no es una mentira piadosa sostenida por el miedo. Spinoza cayó y no se estrelló. Aterrizó en una filosofía donde lo divino no desaparecía, sino que se transformaba. Deus sive natura, Dios o la naturaleza, como dos nombres para una misma realidad infinita. No es un Dios personal, cierto, no escucha plegarias ni concede favores, pero tampoco castiga ni excluye. Es de simplemente lo que es, y todo lo que existe existe en él, por él, como modificación suya. En ese panteísmo riguroso, en esa identificación de Dios con la totalidad, Spinoza encontraba una forma de reverencia más honda que cualquier culto ritualista. Reverencia ante la necesidad majestuosa del ser, ante la estructura geométrica del universo, ante la belleza impersonal de las leyes que rigen todo. No hay en esa visión una mística sin misticismo, una experiencia de lo absoluto que no necesita de éxtasis, de visiones, de voces interiores, de milagros. Basta con comprender, basta con seguir el hilo de las causas hasta donde la mente alcance. Y en ese ejercicio, en esa ascesis intelectual, se abre algo que Spinoza llamaba beatitudo. Beatitud, una alegría serena, indestructible, porque no depende de circunstancias externas, sino del conocimiento mismo. ¿Puede una religión ofrecer algo comparable? Tal vez sí, pero solo si está dispuesta a renunciar al control, al dogma, al miedo. La mayoría de las religiones, sin embargo, no están dispuestas a renunciar. Prefieren seguir administrando el miedo, porque saben que ahí reside su poder. Y por eso, una y otra vez, intentan enterrar la verdad. Queman libros, excomulgan pensadores, levantan muros de silencio en torno a las ideas peligrosas. Pero la verdad filtra. A través de copias manuscritas que circulan en secreto, de conversaciones susurradas en cafés, de traducciones clandestinas, de relecturas en otras épocas, la verdad tiene paciencia, no tiene prisa, espera su momento. El momento de Spinoza llegó tarde, mucho después de su muerte. En vida fue un marginal, pocos lo entendieron, muchos lo temieron. Su obra principal, La Ética, fue publicada póstumamente y aún así generó escándalo. Pero con el tiempo, lo que parecía herejía comenzó a verse como anticipación. Los exégetas modernos que estudian la Biblia con métodos histórico-críticos están haciendo en el fondo lo que Spinoza inició, leer el texto sin presuponer su carácter sobrenatural. Los estados laicos que separan religión y política están aplicando, aunque no lo sepan, un principio que él defendió con claridad. ¿No es irónico que el hereje haya resultado ser, en muchos sentidos, más lúcido que los ortodoxos que lo condenaron? ¿Qué nos dice eso sobre la relación entre verdad y tiempo? ¿Acaso la verdad no puede ser enterrada para siempre porque el tiempo mismo es su aliado? Porque tarde o temprano, las contradicciones de un sistema de creencias se vuelven insostenibles. Los dogmas chocan con la experiencia, las amenazas pierden eficacia, y entonces la gente empieza a buscar otra cosa. Empieza a preguntarse si no habrá otra forma de pensar lo divino, otra manera de vivir la espiritualidad, que no requiera sacrificar la inteligencia ni someterse a autoridades humanas vestidas con ropaje sagrado. Pero el narrador no puede ser ingenuo. La verdad no triunfa automáticamente. La historia no avanza en línea recta hacia la ilustración.
Una y otra vez vemos retrocesos, fundamentalismos que resurgen, dogmatismos que se renuevan, nuevas formas de superstición que ocupan el lugar de las antiguas. El miedo sigue siendo un motor poderoso, y mientras haya miedo, habrá quienes sepan explotarlo. Habrá predicadores que amenacen con el infierno, gurús que prometan salvaciones rápidas, ideólogos que sacralicen sus doctrinas para volverlas indiscutibles. Entonces, ¿cuál es el papel de un relato como este, que recorre miles de palabras para decir, al final, que un hombre del siglo XVII leyó entre líneas y descubrió que Dios no escribió nada? ¿Qué se espera que haga quien ha llegado hasta aquí? Quien ha aguantado esta marea de preguntas retóricas, este oleaje de reflexiones sin descanso. El narrador no puede dar respuestas fáciles, porque justamente todo el esfuerzo de Spinoza fue contra las respuestas fáciles. Pero sí puede lanzar una última provocación. ¿Estás dispuesto a seguir viviendo como si las respuestas fáciles fueran ciertas? ¿O te atreves a mirar, aunque sea por un instante, el abismo que se abre cuando los dogmas se derrumban? Porque no se trata solo de historia antigua, de batallas intelectuales en un siglo lejano. Se trata de aquí y ahora, de la familia que aún reza por miedo, del amigo que carga culpas inventadas por un catecismo, de la comunidad que excluye a quien piensa distinto, del país que legisla según un libro sagrado cuya autoría nadie puede demostrar. Se trata de todos esos lugares donde el Dios del Antiguo Testamento sigue escribiendo, o mejor dicho, donde los hombres siguen escribiendo en su nombre y exigiendo obediencia. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta que Spinoza dejó resonando. ¿Hasta cuándo la humanidad seguirá confundiendo al escriba con lo divino, al escribano con la revelación, al sacerdote con la verdad? ¿Hasta cuándo permitirá que su capacidad de pensar sea secuestrada por instituciones que reclaman para sí un monopolio sobre lo sagrado? No hay fecha de vencimiento para estas preguntas. Cada generación debe responderlas por cuenta propia, y cada individuo, en su soledad, tiene que decidir si prefiere la comodidad de la obediencia o el riesgo de la lucidez. En esta encrucijada, la figura de Spinoza brilla con una luz extraña. No es un santo, no es un mártir, no es un héroe romántico. Es simplemente alguien que se negó a mentirse, alguien que prefirió la verdad áspera a la ilusión reconfortante, alguien que pagó el precio de la exclusión sin quejarse, sin buscar venganza, sin fundar una secta rival. Su victoria no fue ruidosa, fue silenciosa, subterránea, diferida, pero fue real, porque las ideas que él sembró siguen creciendo, a pesar de todo, en medio del campo minado de las ortodoxias. Y ahora, en esta parte final del relato, el narrador quiere dirigirse directamente a ti, que has llegado hasta aquí. Has atravesado miles de palabras, has soportado la densidad filosófica, las preguntas sin respuesta inmediata, la provocación constante. ¿Por qué lo has hecho? Tal vez porque algo en ti reconoce que hay una mentira grande rondando las religiones, una mentira que tiene que ver con el uso del miedo, con la fabricación de culpas, con la pretensión de poseer una palabra de Dios intocable. Tal vez porque, sin saberlo, ya estabas buscando una salida, una forma de pensar lo sagrado sin someterte a la superstición. Spinoza te ofrece esa salida. No te da un nuevo dogma, no te entrega una nueva Biblia, no funda una nueva iglesia. Te da, en cambio, un método. Leer con atención, preguntar por las causas, no aceptar nada solo porque lo dijo una autoridad, distinguir entre lo que es imaginación y lo que es comprensión. Y te da, sobre todo, una invitación a vivir sin miedo, a entender que no hay un Dios que te vigila para castigarte, sino un orden necesario del cual formas parte y que puedes, poco a poco, comprender. ¿Es eso suficiente para vivir bien? Él pensaba que sí,
que la alegría más profunda no viene de creer en milagros, sino de entender la necesidad, que la libertad no consiste en hacer lo que nos da la gana, sino en actuar desde la comprensión de nuestra propia naturaleza, que la comunidad más sana no es la que se une por miedo al castigo, sino la que se organiza racionalmente para permitir a cada individuo desarrollar su potencia. Estas ideas pueden sonar abstractas, lejanas, pero tienen consecuencias concretas. Si aceptas que la Biblia no fue escrita por Dios, entonces puedes dejar de usarla como arma contra los demás. Puedes leerla como lo que es, un testimonio humano, con sus luces y sus sombras, con su grandeza y su miseria. Puedes extraer de ella lo que te ayude a vivir mejor y dejar de lado lo que solo sirve para oprimir. Si aceptas que no hay milagros, entonces dejas de esperar soluciones mágicas y empiezas a trabajar con las causas reales de los problemas. Si aceptas que Dios no es un juez caprichoso, entonces dejas de vivir en la angustia de complacerlo y empiezas a buscar la coherencia interna de tu vida. En ese sentido, Spinoza no destruye la fe, la transforma, la hace adulta, la libera de su dependencia infantil del miedo y la recompensa, y esa transformación es lo que las instituciones religiosas más temen, porque una fe adulta no necesita de ellas, no necesita intermediarios que digan qué pensar, qué creer, qué hacer. Se sostiene sola, en la relación directa entre el individuo y la totalidad del ser. Por eso, la verdad que Spinoza descubrió, o que dejó al descubierto, no puede ser enterrada para siempre. Puede ser reprimida durante generaciones, puede ser olvidada en bibliotecas polvorientas, puede ser tergiversada por intérpretes mediocres. Pero cada vez que alguien se atreve a preguntar ¿quién escribió realmente esto?, cada vez que alguien duda del milagro y busca la causa natural, cada vez que alguien se niega a aceptar la autoridad solo porque viene con traje de profeta, esa verdad vuelve a emerger. Y aquí, en este punto del relato, el narrador podría preguntar, ¿no está ocurriendo eso ahora mismo? ¿No estás tú, al leer estas palabras, participando en ese proceso? ¿No se está abriendo en tu mente, aunque sea como una fisura mínima, la sospecha de que todo lo que te enseñaron sobre Dios, sobre la Biblia, sobre la fe, podría estar construido sobre arena? ¿Y qué vas a hacer con esa sospecha? ¿Vas a ahogarla por miedo a las consecuencias? ¿O vas a seguirla a ver hasta dónde te lleva? Porque ese es, al fin y al cabo, el desafío que Spinoza lanza a través de los siglos. No es un desafío dogmático, no te exige que creas en su sistema filosófico como si fuera una nueva revelación. Es un desafío ético. Atrévete a pensar por ti mismo. Atrévete a leer sin vendas en los ojos. Atrévete a vivir sin el chantaje del miedo. Y si en ese proceso pierdes la fe tradicional, tal vez ganes algo más valioso, una comprensión honesta de tu lugar en el mundo. El narrador sabe que estas palabras no convencerán a todos. Muchos las rechazarán, ofendidos, sintiendo que su identidad más profunda está siendo atacada. Y está bien. La verdad no se impone por la fuerza. Cada uno llega a ella a su propio ritmo o no llega nunca. Lo importante es que el camino esté abierto, que la posibilidad de pensar de otra manera no esté completamente obstruida. Y relatos como este, que recorren la historia de un hereje lúcido, sirven precisamente para eso, para mantener abierta la puerta, para que quien quiera salir pueda hacerlo. Pero hay también otra función, menos evidente en este tipo de narrativas, una función de consuelo. Porque hay muchas personas que ya han empezado a dudar, que ya no pueden creer en lo que les enseñaron, pero que se sienten solas, culpables, perdidas. Se sienten como si hubieran cometido una traición, como si, al dejar de creer en el Dios de su infancia, hubieran perdido toda posibilidad de sentido. A esas personas, la historia de Spinoza les dice, no estás solo. Antes que tú,
Otros hicieron ese camino, y no los condujo al vacío, sino a una forma más serena, más honesta, más libre de habitar el mundo. ¿No es eso, en cierto modo, una bendición? No la bendición que se pide a un Dios externo, sino la bendición que brota de la comprensión compartida. La bendición de saber que el dolor de la duda no es estéril, que la ruptura con el dogma no es un final, sino un comienzo. Y si ese consuelo puede extenderse a otros, si esta narración puede servir para que alguien más se atreva a pensar, a dudar, a buscar, entonces habrá cumplido su propósito. Tal vez por eso, al principio de este largo recorrido, se lanzó aquella invitación aparentemente ingenua. ¿Desde dónde nos lees? ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué país? ¿En qué momento del día o de la noche? Porque importa. Importa saber que estas ideas no están confinadas a un salón filosófico del siglo XVII, sino que están vivas, circulando, tocando vidas reales, en lugares reales. Importa saber que, en algún rincón del mundo, alguien está leyendo esto y sintiendo que una carga se alivia, que un miedo se disuelve, que una culpa inventada pierde su poder. Y si ese alguien decide compartir esta reflexión con un amigo cercano, con alguien de su familia que también carga el peso de una religiosidad basada en el miedo, entonces se estará tejiendo una red silenciosa de lucidez. No una secta, no una iglesia alternativa, sino simplemente una comunidad difusa de personas que se niegan a seguir viviendo bajo amenazas sobrenaturales. Personas que quieren pensar, que quieren entender, que quieren vivir en paz con la realidad tal como es, sin necesidad de inventar fantasías consoladoras ni terrores paralizantes. ¿No es eso al final lo que cualquier bendición auténtica debería buscar? No milagros, no intervenciones mágicas, sino la posibilidad de vivir con lucidez y serenidad. La posibilidad de que las familias dejen de transmitir de generación en generación el virus del miedo religioso. La posibilidad de que los niños crezcan sin la angustia de ser vigilados por un Dios que anota cada falta en un libro eterno. La posibilidad de que las comunidades se organicen no en torno a dogmas intocables, sino en torno a valores discutibles, revisables, mejorables. Spinoza soñó con algo parecido, aunque él no lo formulara en estos términos. Soñó con una sociedad donde la libertad de filosofar conviviera con la paz civil, donde la religión fuera un asunto íntimo y no una herramienta de control político, donde la razón y la fe no fueran enemigas, sino dimensiones complementarias de la existencia humana. Ese sueño no se realizó en su tiempo, tal vez no se ha realizado plenamente en ningún tiempo, pero sigue siendo un horizonte válido, un ideal regulativo, una meta hacia la cual vale la pena caminar. Y caminar hacia esa meta implica, necesariamente, desmontar los ídolos que nos lo impiden. El ídolo del libro sagrado intocable, el ídolo del Dios legislador, el ídolo del milagro como prueba de verdad, el ídolo de la institución religiosa como mediadora necesaria. Uno por uno, con paciencia, con rigor, con honestidad, hay que desmantelarlos, no por placer destructivo, no por odio a la religión, sino por amor a la verdad. Porque sólo cuando los ídolos caen puede empezar a vislumbrarse lo que realmente merece ese nombre, lo divino. Y lo divino, según Spinoza, no es un personaje que escribe, que habla, que ordena, que castiga. Es la realidad misma en su infinitud, en su necesidad, en su impersonalidad majestuosa. Es aquello que no necesita de nuestras creencias para existir, que no se ofende con nuestras dudas, que no nos premia ni nos castiga, pero que está ahí, sosteniéndolo todo, siendo todo. Comprender eso no es fácil, requiere un esfuerzo intelectual sostenido, una renuncia a las muletas emocionales, una aceptación de la propia finitud sin dramatismos. Pero quien lo logra, aunque sea parcialmente, aunque sea por momentos fugaces, experimenta algo que ningún ritual,
puede proporcionar. Una alegría que no depende de circunstancias externas, una paz que no puede ser arrebatada por ningún poder terrenal o celestial. Esa es la beatitud de la que hablaba Spinoza. Y esa beatitud es, en cierto sentido, su respuesta a la pregunta sobre qué queda cuando se derrumban los dogmas. Queda eso, una serenidad activa, una alegría lúcida, una libertad que no es capricho sino comprensión. ¿Puede la verdad ser enterrada para siempre? No, pero tampoco triunfa sola. Necesita de quienes la buscan, de quienes la defienden, de quienes la transmiten. Necesita de lectores que no se conformen con repetir lo que les dijeron, sino que se atrevan a pensar por cuenta propia. Necesita de comunidades que valoren más la honestidad intelectual que la uniformidad dogmática. Necesita, en definitiva, de una forma de valentía que no es la del héroe que conquista territorios, sino la del pensador que conquista claridad. Spinoza fue uno de esos pensadores. Y este relato, que ha atravesado ya miles y miles de palabras, no ha sido sino un intento de hacer presente su gesto, de mantener viva su pregunta, de extender su invitación. Una invitación a leer entre líneas, a desconfiar de las autoridades que se proclaman infalibles, a buscar la verdad sin concesiones al miedo. Una invitación que no promete paraísos ni amenaza con infiernos, pero que ofrece algo quizá más valioso, la posibilidad de vivir sin mentirse. Y ahora, llegando al final de este largo flujo narrativo, el narrador debe reconocer algo. No hay conclusión posible que empaquete todo lo dicho en una fórmula clara y tranquilizadora, porque justamente lo que Spinoza enseñó es que la realidad no se deja empaquetar en fórmulas. Es infinita, compleja, necesaria. Nuestra comprensión de ella será siempre parcial, provisional, inacabada, pero eso no debe desanimarnos. Al contrario, debe animarnos a seguir buscando, a seguir preguntando, a seguir leyendo entre líneas. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que lo que parecía sólido se revela frágil, que lo que se imponía como eterno se muestra como histórico. Y ese derrumbe, aunque doloroso, es también liberador, porque abre espacio para construir algo nuevo, algo más honesto, algo más acorde con lo que realmente somos. Seres finitos, inmersos en una naturaleza infinita, capaces de comprender, pero incapaces de abarcar la totalidad, dotados de razón, pero también de pasiones, necesitados de sentido, pero sin garantías sobrenaturales de encontrarlo. En ese espacio abierto, entre las ruinas del dogma y la construcción de una nueva forma de pensar, es donde Spinoza sigue siendo relevante. No como un gurú a quien seguir ciegamente, no como un profeta de una nueva religión, sino como un compañero de camino que ya recorrió ese trayecto y dejó señales para quienes vinieran después. Señales que dicen, sí, es posible vivir sin el Dios del Antiguo Testamento. Sí, es posible una ética sin mandamientos divinos. Sí, es posible una espiritualidad sin superstición. Y no solo es posible, es preferible, porque la alternativa es seguir viviendo bajo el dominio del miedo, seguir permitiendo que instituciones que reclaman hablar en nombre de Dios dicten cómo debemos pensar, sentir, votar, amar, seguir transmitiendo a las siguientes generaciones una religiosidad enferma que confunde la fe con la obediencia ciega y el amor a Dios con el terror al castigo. ¿Es eso lo que queremos? ¿Es eso lo que merece el nombre de fe? Spinoza respondería que no, que la fe verdadera no puede basarse en el miedo, porque el miedo es la negación de la libertad, y la libertad es condición de toda auténtica afirmación. La fe verdadera, si es que puede llamarse así, sería más bien una confianza en el orden necesario del ser, una aceptación activa de la realidad, un amor intelectual hacia esa totalidad de la que formamos parte. ¿Suena abstracto? Lo es. Pero también es profundo.
Y quien lo experimenta sabe que hay algo ahí que ninguna teología tradicional puede ofrecer. Ahora bien, el narrador no puede ignorar que muchos lectores, llegados a este punto, se sentirán incómodos, tal vez ofendidos, tal vez asustados. Porque lo que se ha planteado aquí no es solo una crítica académica a un texto antiguo, sino un cuestionamiento radical de todo un modo de vida. Y cuestionar así es peligroso. Pone en riesgo la pertenencia a la comunidad, la identidad heredada, las certezas que daban sentido a la existencia. ¿Vale la pena correr ese riesgo? Cada uno debe responder por sí mismo. Spinoza corrió el riesgo y terminó excomulgado, solo, trabajando como artesano para sobrevivir. Pero también terminó en paz consigo mismo, habiendo dicho lo que tenía que decir, habiendo pensado lo que tenía que pensar. Su vida no fue fácil, pero fue coherente, y esa coherencia es algo que pocas personas logran, porque la mayoría prefiere la comodidad de la incoherencia tolerada antes que la incomodidad de la lucidez rechazada. Sin embargo, no todos tienen que elegir el camino de Spinoza. No todos tienen que convertirse en filósofos solitarios. Lo que sí puede hacer cada uno es introducir en su propia vida un poco más de honestidad intelectual, leer los textos sagrados con ojo crítico, preguntar por las causas de las creencias que sostiene, distinguir entre lo que cree por comprensión y lo que acepta por miedo, y sobre todo, no transmitir a los hijos, a los amigos, a la comunidad, ese virus del miedo religioso que tanto daño ha hecho a la humanidad. Ese sería, tal vez, el mejor homenaje a Spinoza. No citarlo constantemente, no convertirlo en una nueva autoridad, sino continuar su gesto, atreverse a pensar, atreverse a dudar, atreverse a vivir sin las muletas de la superstición, y en ese atrevimiento encontrar una forma de alegría más robusta, una forma de sentido más auténtico, una forma de comunidad más libre. ¿Puede la verdad ser enterrada para siempre? La respuesta, después de todo este recorrido, debería estar clara. No, no puede, porque la verdad no es algo que se posee, sino algo que se busca. No es un tesoro que se entierra y se olvida, sino un horizonte que se persigue. Y mientras haya seres humanos capaces de preguntar, de dudar, de pensar, la verdad seguirá aflorando, una y otra vez, como agua que encuentra su cauce incluso cuando se intenta desviarla. Spinoza leyó entre líneas y descubrió que el Dios del Antiguo Testamento no escribió nada. Esa simple afirmación, aparentemente modesta, contenía en germen una revolución que aún no ha terminado, que tal vez nunca termine, porque cada generación tiene que redescubrir por cuenta propia que los ídolos son fabricados por manos humanas, que las palabras sagradas son palabras humanas, que el miedo no es el camino hacia lo divino, sino su mayor obstáculo. ¿Y tú, que has llegado hasta el final de este largo tejido de palabras, eres parte de esa generación? Eres, ahora mismo, un punto en el que la verdad puede aflorar o ser enterrada de nuevo. Depende de ti. Depende de si decides seguir repitiendo lo que te dijeron o si te atreves a leer entre líneas. Depende de si prefieres la comodidad del dogma o la incomodidad de la búsqueda. Depende de si quieres vivir bajo el dominio del miedo o caminar hacia la libertad que da a la comprensión. El narrador no puede decidir por ti, pero puede dejarte una última pregunta, una pregunta que resuena desde el siglo XVII hasta este instante en que tus ojos recorren estas líneas. ¿Qué vas a hacer con lo que ahora sabes? ¿Vas a cerrarlo, olvidarlo, seguir como si nada? ¿O vas a dejar que esa pequeña fisura en el muro de tus certezas se convierta en una grieta, y la grieta en una apertura, y la apertura en un camino? La verdad no puede ser enterrada para siempre, pero tampoco se impone sola. Necesita de ti, de tu valentía, de tu honestidad, de tu disposición a pensar aunque duela, a dudar aunque asuste, a vivir aunque no haya garantías. Ese es el legado de Spinoza.
Y ese legado ahora pasa a tus manos. Que esta narración entonces no termine aquí, que continúe en las conversaciones que puedas tener, en los libros que puedas leer, en las dudas que puedas permitirte. Que continúe en la forma como trates a quienes piensan distinto, en la forma como eduques a quienes vienen después, en la forma como construyas tu propio sentido sin necesidad de amenazas sobrenaturales. Que continúe, en definitiva, en tu propia vida, como un hilo de lucidez atravesando el tejido del miedo, porque esa es, al final, la única bendición que importa. No la que baja de un cielo imaginado, sino la que brota de la capacidad humana de pensar, de comprender, de liberarse. Bendición de la razón sobre el miedo. Bendición de la verdad sobre el dogma. Bendición de la libertad sobre la esclavitud. Y si esa bendición puede extenderse de una conciencia a otra, de una generación a la siguiente, entonces tal vez algún día la humanidad pueda vivir sin necesidad de enterrar la verdad, porque ya no tendrá miedo de mirarla de frente. Hasta entonces, el relato sigue, la historia continúa. Y Spinoza, desde su soledad de hace siglos, sigue esperando a que alguien lea entre líneas y descubra, por cuenta propia, que el Dios del Antiguo Testamento no escribió nada, que todo lo que llamamos sagrado fue escrito por manos humanas, con intenciones humanas para resolver problemas humanos. Y que sabiendo eso, podemos empezar a construir una forma de espiritualidad más honesta, más libre, más adulta. Ese es el clímax filosófico al que esta narración quería llegar. No una conclusión cerrada, sino una apertura. No una respuesta definitiva, sino una pregunta que permanece. Una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo, en la soledad de su conciencia, sin poder delegar en ninguna autoridad externa. La pregunta de Spinoza es, ahora, tu pregunta, y lo que hagas con ella escribirá el próximo capítulo de esta historia sin fin. La historia de la lucha entre la verdad y el miedo, entre la luz y la sombra, entre la libertad y la esclavitud. La verdad no puede ser enterrada para siempre, pero tú tienes que desenterrarla.